Bien, vamos allá a nuestras escrituras, a Deuteronomio, capítulo 25, por favor. Deuteronomio 25. La semana pasada iniciamos una pequeña serie en donde vamos a estar hablando respecto a este tema acerca de Amalek. Deuteronomio 25, y vamos a ubicar ahí en sus Biblias el versículo 17 y después vamos a ir hasta el 19. Le damos lectura y ustedes me siguen con su lista, verso 17 al 19. Recuerden ustedes lo que les hizo Amalek cuando estaban en camino, después de haber salido de Egipto. Recuerden que sin ningún temor de Dios los atacó en el camino y se aprovechó de que ustedes estaban cansados y fatigados, y atacó por la espalda a los que estaban débiles y se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor su Dios los haya liberado de todos los enemigos que les rodean en el país que Él les da en propiedad, deberán borrar de la tierra la memoria de Amalek. No lo olviden. Hasta ahí. Bueno, le di lectura a la traducción, la versión Dios habla hoy. Y estaba en la semana pues pensando si continuábamos las predicaciones, esta serie, siguiente domingo, o lo hacíamos de manera diferente. Pero el día viernes, en el tiempo con Dios, leíamos precisamente este pasaje, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí ya entendía de parte de Dios que hay que seguir el domingo para que podamos profundizar en este tema que es importante para nosotros. Si vemos el origen de Amalek, Amalek se remonta al libro de Génesis, y Génesis precisamente significa eso, significa origen. Y ahí en el capítulo 36, versos 8 al 12, nos habla en dónde está el origen de este pueblo, de Génesis 36, 8 al 12, dice la palabra de Dios así: y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemar, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Y Timna, concubina de Elifaz, hijo de Esaú, ella dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y bueno, ahí en el verso 12 ubicamos a este hombre, a Amalek, ¿sí? Que propiamente vendría a ser nieto directamente de Esaú. Era hijo de Elifaz y sería nieto directamente de Esaú. Entonces, ya tenemos ahí en nuestra mente el panorama de dónde desciende Amalek y de dónde desciende Israel, ¿sí? ¿Se acuerdan quién fue Esaú en la Biblia? El hermano de Jacob. ¿Y quién fue Jacob? Es el padre de Israel, ¿no? Que bueno, propiamente después Dios le cambia el nombre, deja de llamarse Jacob y ahora Dios le pone por nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Y Israel viene a ser Jacob, que es el hermano de Esaú. Y si vamos un poquito al trasfondo bíblico,
vamos a encontrar que desde el origen, desde el principio de estos dos hermanos, siempre hubo rivalidad. Desde su nacimiento. ¿Se acuerdan ustedes? Desde el vientre ya se le movía ahí la panza muy feo a Rebeca, que era la mamá de Esaú y de Jacob. Y estos niños estaban luchando ya ahí y nacieron luchando, ¿sí? Nació primero Esaú, pero Jacob no quería que naciera primero él, e inmediatamente nace Jacob, que venía agarrado del tobillo de su hermano, ¿sí? Entonces ya desde su nacimiento había una confrontación, había una lucha, y Dios le dijo que habría esta confrontación después con sus descendientes. Entonces ya estaba establecido que estos dos linajes constantemente entrarían en conflicto, en pelea. Pero también había una profecía sobre Israel, sobre Jacob, y la profecía era que Israel iba a prevalecer sobre toda la descendencia de su hermano Esaú, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando va Israel o en este tiempo todavía se llama Jacob, y se presenta delante de su papá, de Isaac, y engaña a su papá para robar la bendición de Esaú? Y después Esaú entra muy angustiado, le pide a su papá que también lo bendiga a él, y le dice: no te puedo ya bendecir, ya tu hermano se llevó la bendición, y ni modo, tú lo vas a servir, porque yo ya le dije que él va a estar señoreando sobre ti. Entonces sabemos que para Dios nada sucede por casualidad. Este era el plan de Dios, que el hermano pequeño fuera el que tuviera este destino. Entonces recordamos todo este trasfondo. Estos dos pueblos, Amalek e Israel, tenían algún parentesco familiar, algún parentesco consanguíneo. Su origen venía de la misma familia, ¿sí? Pero también recordamos que Esaú se desvió después de que se llena de amargura y de rencor y de coraje su corazón. Lo que él hace constantemente cuando Jacob sale huyendo y va a esconderse ya con su tío Labán, lo que Esaú hace en ese momento es constantemente estar transgrediendo y estar yendo en contra de lo que sus padres le dicen. Sus padres le dicen: no busques mujeres extranjeras que tienen religiones paganas y que están junto a nosotros. Y Esaú va y busca a esas mujeres y se casa con ellas y tiene familia con ellas, simplemente para llevarla contra a su papá y a su mamá, ¿no? Entonces el destino profético para Esaú era que su descendencia fueran naciones que no iban a tener la bendición de Dios. Y el destino profético para Israel era ser el pueblo escogido por Dios. Ahora, recordamos lo que significa Amalek, lo mencionábamos la semana pasada. Amalek significa belicoso, pero también significa pueblo que lame. Y está en el carácter de esta nación, ejemplifica perfectamente las características de lo que permanentemente iba a ser Amalek, y en este caso directamente hacia Israel. Siempre estuvo buscando este pueblo de Amalek, de una o de otra forma, atacar a Israel. Entonces ahí vemos ya que la característica del pueblo era que era belicoso, ¿no? Pero la forma en cómo Amalek buscó atacar a Israel
es algo muy característico que podemos ver a través de toda la Biblia, y propiamente en el Antiguo Testamento, porque Amalek siempre buscó atacar a Israel de forma desleal. Nunca los buscó atacar de frente, siempre haciendo alianzas ventajosas con otros pueblos o atacando a Israel por la espalda, como leíamos en este pasaje, en estos versículos de Deuteronomio 25, 17 al 19, que Israel iba entrando, ya había pasado, y entonces al avanzar, Amalek ataca la retaguardia, los ataca por la espalda y ataca a los débiles, a los que estaban cansados, ¿sí? Entonces, Amalek nunca fue frontal en su ataque o en su pelea contra Israel, siempre fingió, y con salamerías, con engaños, estuvo tratando de destruir a Israel. ¿Recuerdan ustedes a este profeta que habló con su burra? Se llamaba Balaam. ¿Y por qué aparece Balaam en la Biblia? Porque fue contratado por un rey llamado Balac para que maldijera a Israel y entonces él poder atacar a Israel y destruirlos. Y 3 veces Balaam quiso acercarse al pueblo de Israel para maldecirlos, pero 3 veces el Espíritu Santo se lo impidió. Y la tercera vez, apareció el Espíritu Santo frente a la burra y no la dejó pasar, y Balaam se enojó y la empezó a golpear, y fue cuando le habló la burra, ¿no? Entonces, ahí está la historia. ¿Y se acuerdan ustedes de dónde era este rey Balac? Era precisamente el rey de Amalek, era una amalecita, ¿sí? Entonces, vemos cómo siempre Amalek está tratando de una forma o de otra de dividir, de engañar, de causar un perjuicio sobre Israel, pero de manera desleal, ¿sí? Entonces, el significado de este pueblo que lame, pero con sus engaños, atacando por la espalda, no era un enemigo leal hacia Israel, al contrario. Sí tenían esta naturaleza de ser belicosos, pero eran de esas personas que comúnmente decimos tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? Y por un lado te parece que van a hacer alianza contigo, pero por la espalda te tiran la puñalada. Y eso era Amalek. Por eso el significado de su nombre: belicoso y pueblo que lame. Sí. Nunca fue un enemigo directo hacia Israel, siempre fueron desleales, siempre fueron traicioneros, siempre buscaron engañar, siempre hicieron alianzas ventajosas con otras naciones para destruir a Israel. Entonces, ubicando ya esta parte de Amalek, quiero solamente mencionar algo importante que decíamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de aquellas personas que a veces nos encontramos agotadas, cansadas, exhaustas, que pareciera ya no tenemos ánimo de seguir batallando, de seguir luchando, de seguir en este peregrinar con Dios, y pareciera que nos rebasan las circunstancias y situaciones de la vida, y se complica todo lo que estamos haciendo. Entonces necesitamos comer pan de higos, necesitamos tomar agua de vida, llenarnos de Dios para recuperar
ese aliento de vida. Pero Amalek, en estos versículos que leíamos, atacó precisamente a la gente que estaba cansada, que estaba débil, que estaba trabajada. Entonces, la primera reflexión en esta mañana sería: ten mucho cuidado de Amalek en tu vida. Porque cuando estés débil, cuando estés cansado, cuando estés sin fuerzas, va a buscar atacarte. Porque es un enemigo desleal. Es un enemigo que nunca se va a acercar de frente. Y como decíamos los jóvenes allá en la secundaria, me acuerdo que nos decían, pues cántale el tiro de frente, donde toque. Amalek nunca va a hacer eso. Amalek nunca te va a decir de frente, soy tu enemigo y voy a destruirte. Siempre va a buscar atacarte con engaños y de manera desleal. Entonces ten mucho cuidado cuando estés cansado, cuando estés debilitado, porque este enemigo está ahí para atentar contra tu vida. Amalek tuvo un pleito y fue un enemigo irreconciliable y recurrente en contra de Israel. Hay una sentencia de parte de Dios en contra de este pueblo, y esta sentencia se tenía que haber cumplido y se tenía que haber obedecido de parte de Israel. Y la sentencia era que Israel tenía que exterminar a Amalek cuando hubiera vencido a los enemigos que le rodeaban. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el encargado de cumplir esta sentencia? Saúl. La primera orden que Dios le da a Saúl cuando ya es establecido como rey y cuando ya está conformado el reino en Israel es salir en campaña de guerra en contra de Amalek. Y por medio del profeta Samuel le da las indicaciones precisas de lo que se tiene que hacer. Tiene que matar hombres, mujeres, niños, ganado, al rey, todo lo tiene que exterminar. No va a haber botín de guerra que tomen de Amalek, todo se va a quemar. Y entonces sale Saúl a esta guerra contra Amalek, ¿y qué sucede? Pues los vence, matan a los hombres, a las mujeres, a los niños, pero se quedan con el ganado, se quedan ahí con las vaquitas, con los borreguitos, y le perdonan la vida al rey. Entonces, a partir de este momento, de la primera orden que tenía que haber cumplido Saúl y que no lo hace, es desechado por Dios como rey, por no obedecer una orden que fue directa y que fue muy específica, muy exacta, y que no se cumplió. Porque ya estaba descrito, ya estaba destinado por Dios que Amalek tenía que ser exterminado completamente. Ahora, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, como hijos de Dios el día de hoy, ¿en dónde encontramos a este enemigo Amalek en nuestras vidas? Porque la misma indicación que Dios le dio a Israel es la misma indicación que nosotros como iglesia el día de hoy tenemos. La indicación o la orden fue: termina con este enemigo completamente. No lo aceptes, no lo dejes que vuelva a fortalecerse y que vuelva a crecer y te vuelva a hacer daño. Tienes que acabarlo de raíz. Pero Israel no lo hizo, en este caso Saúl. Y nosotros muchas veces hacemos exactamente lo mismo.
Ahora, vamos allá a nuestras Biblias Bueno, esto que estamos mencionando lo podemos encontrar en Números 14:45. Ahí encontramos una alianza que hace Amalek, y en Números 24 encontramos la historia de Balac y de Balaam, y cómo viene toda esta lucha constantemente que está haciendo Amalek. Pero específicamente en Éxodo capítulo 17, Éxodo 17, en el versículo 14, Éxodo 17:14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué: raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Verso 16: y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Esta orden Dios la da a Moisés cuando, ¿se acuerdan ustedes que están ahí peleando Josué con su ejército en el valle de Refidim? Y Moisés está allá en la cima de la peña, y está intercediendo por el pueblo, y está orando y con sus manos levantadas. Y dice la escritura que cuando Moisés tenía sus manos levantadas e intercedía por el pueblo, Israel prevalecía. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, Amalek prevalecía. La guerra en ese momento era contra Amalek. Y entonces dice que pusieron acercaron una roca, y Moisés se sentó sobre esa roca, y Aarón detuvo uno de sus brazos, y Hur detuvo el otro brazo, y entonces todo el tiempo tuvieron ahí a Moisés con los brazos levantados para que Israel pudiera ganar esa pelea. Al final de esa guerra, esa lucha, cuando Israel destruye o derrota a Amalek, Dios le da esta palabra a Moisés. Ahí es la primera ocasión en la que se menciona en la Biblia Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Jehová es el que pelea por mí. Entonces, esta es un poquito la historia de este momento y lo que Dios le dice después de la victoria a Moisés. Dile a Josué que cuando haya acabado con sus enemigos, entonces esto va a quedar escrito en un libro perpetuamente. Van a destruir a Amalek, porque ha atentado en contra del trono de Jehová, y Jehová va a tener disputa con Amalek de generación en generación. Entonces, ahí estaba ya la sentencia, estaba la orden, pero Israel no la cumplió. Si vemos en esta historia unos versículos atrás, en ese mismo capítulo 17, del verso 1 al verso 7, vamos a encontrar un momento muy interesante en la vida de Israel. Ellos llegan al valle de Refidim. ¿Se acuerdan en dónde fue esta pelea con Amalek? En el valle de Refidim. Llegan a este valle y llegan sedientos. Y entonces empieza el pueblo a murmurar. Empiezan a hablar en contra de Moisés.
de que este Moisés nada más nos sacó de Egipto para matarnos aquí de sed en el desierto. Y pues Dios, ¿qué hace? Pues no, nada, ¿no? Entonces, Moisés habla a Dios. El verso 4 dice: entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Lo que precede a Amalek siempre es la división. ¿Y hay división en las familias cristianas? ¿Hay división en la iglesia de Cristo el día de hoy? Hay división hasta en nosotros mismos. Un día nos levantamos pensando una cosa y como que todo es color de rosa y todo es felicidad y todo es armonía, y al día siguiente, por lo que haya sido, ya estamos en otro canal completamente diferente. Si nosotros mismos no podemos ni siquiera tener esta ecuanimidad, esta paz en nuestra alma, en nuestro espíritu, menos lo vamos a poder tener con nuestra familia, y menos lo vamos a poder tener en nuestra iglesia. Y siempre que nosotros estamos en esta cuestión de división, lo siguiente que va a suceder en nuestra vida es que Amalek se va a levantar en nuestra contra y va a empezar a pelear contra nosotros, porque parte de lo que Amalek hace, parte de esta belicosidad con la que Amalek siempre se mueve, es precisamente buscar dividir. Hay una máxima por ahí en la guerra: divide y vencerás. Y Amalek siempre va a buscar dividir. Va a buscar dividir tu familia. Va a buscar dividirte a ti en tu comunión con Dios. Va a buscar dividir las iglesias. Recuerda que Amalek nunca pelea de forma leal. Siempre va a atacar con engaños, siempre va a ser sutil al momento de acercarse. Va a trastornar el entorno, las emociones, tus pensamientos. Hay padres que no están conectando emocionalmente, no están ligando su corazón al corazón de los hijos, hijos que no están en acuerdo con sus padres, esposos que no están en comunión con sus esposas y viceversa. Y eso lo viene a provocar en nuestras vidas este enemigo. ¿Se acuerdan ustedes? Una de las últimas profecías del Antiguo Testamento era que Dios iba a venir sobre esta generación en este tiempo y iba a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, y iba a darse esta comunión y este cierre de generaciones. Pero así como Dios está trabajando, el Espíritu Santo está trabajando en este tiempo, preparando a su iglesia, porque estamos a segundos proféticamente de que Jesucristo regrese por nosotros, el diablo lo sabe
Y el diablo también va a trabajar tiempo extra. El diablo también va a redoblar sus esfuerzos. Y no se va a quedar quieto, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Y el objetivo de Satanás no es vencer a Dios, porque sabe que no hay forma de que pueda vencer a Dios. El objetivo de Satanás es llevarte a ti y llevarme a mí al infierno juntamente con él. Porque si él logra eso, entonces es como si en algo le hubiera podido ganar a Dios. Le arrebató uno de sus hijos, una de sus almas, que iba a estar con él por la eternidad, y se la llevó al infierno con él. Y nosotros tenemos que estar entendidos de que este tiempo es un tiempo en el que vamos a ver que los ataques del enemigo se multiplican en nuestra vida. Y no podemos estar desapercibidos, no podemos estar distraídos, no podemos en algún momento dejarnos envolver y engañar por este enemigo. Hay gente el día de hoy que ya fue engañada, que ya fue derrotada, fue vencida por Amalek. Están fraccionados, están divididos, abandonan constantemente sus proyectos, sus propósitos de vida, son gente inconstante, pero también son gente que trae división a tu vida, gente que todo el tiempo se está quejando. Sabes que la queja es una de las principales cosas que activa la división en una familia, en una pareja. Cuando tú estás con una persona que todo el tiempo se está quejando de todo, lo menos que quieres es seguir junto a esa persona. Y a veces podemos decir, sí es cierto, así es, así era mi esposa, no mi esposa Ruth, la otra esposa que tenía antes, por eso la dejé. Bueno, en mi caso no, solo he tenido una esposa desde que me casé. Y dice Amparito, y con una me quedaré. Pero mucha gente sí. Por eso terminaron disolviendo sus matrimonios. Por eso ya no, sus relaciones ya no fueron duraderas, porque no querían seguir con una persona que todo el tiempo se estuviera quejando, que nada le satisfaciera, que nada llenara sus expectativas. El quejoso siempre se queja de todo. Con nada lo tienes contento. Si está soleado, se queja porque hace calor. Si está haciendo frío, se queja porque hace frío. Si está lloviendo, se queja porque se mojó. Si de todo se queja y nada le agrada. Y ahorita estamos pensando si es cierto. Yo conozco un montón de personas así. Tendríamos que ponernos un espejo ahorita. Porque igual y a lo mejor ni nosotros mismos nos damos cuenta de cuán quejosos somos a veces. Tendríamos que a lo mejor preguntarle a mi esposa, ¿soy quejumbroso? Y ella me tendría que preguntar a mí si ella es quejumbrosa. Porque a lo mejor yo no me doy cuenta de cuán quejumbroso soy. Pero a lo mejor ella tampoco. Y así a veces vamos caminando por la vida, pensando que yo estoy bien y todo el mundo está mal. Hay una anécdota, una ilustración de un borrachito. Ahorita no, porque estamos en contingencia, pero hace unos meses atrás, cuando todavía se podía, un viernes en la noche,
fue a cargar gasolina allá donde trabaja nuestro hermano David, cargó gasolina y se fue rumbo hacia Periférico. Y se metió en el Periférico. Y entonces este borrachito empezó a ver que un montón de carros venían en sentido contrario. Dijo, no hombre, ¿cuánto borracho hay el día de hoy? Y empieza a escuchar en las noticias un reporte, un boletín policíaco de última hora. A todos los automovilistas que van circulando por Periférico, dirección sur-norte, tengan mucho cuidado porque hay un borracho que va en sentido contrario. Y este borrachito dijo, uno, hay un montón. Porque todo el mundo estaba mal y él no. Todo el mundo venía borracho, pero él no. Y a veces así vamos por la vida. Todo el mundo está mal, todo el mundo se queja, yo no. Yo soy un santo, soy un ángel bajado de la corte celestial. El quejoso busca gente que refuerce su queja y se junta con otros que son igual que él. Y entonces ahí están esas personas de que, ¿verdad que en la iglesia Vida Nueva de Cristo el pastor Eugenio así? ¿Verdad que sí, Chelito? ¿Tú lo viste el otro día, te acuerdas? Y entonces ahí estamos buscando juntarnos con otros iguales. No, Chelito jamás haría eso. Yo trabajé con ella muy de cerca cuando estuvimos en las células, en un grupo, y yo soy testigo de que Chelito ponía la cara por sus líderes. La queja se contagia, la queja se transmite. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta de por qué mi hijo camina chueco. Si ya hasta lo llevé con el ortopedista, ya hasta le compramos zapatos especiales y sigue igual. Porque a lo mejor tendrías que verte tú como padre, cómo estás caminando, para que después atiendas el problema de él. Porque a lo mejor el problema de tu hijo ni siquiera es físico. El problema es que te está viendo a ti y está imitando la conducta que tú estás llevando. Me acuerdo ahorita de una ocasión que Manolo predicó, de que se había lastimado una pierna, ¿verdad? Un tobillo, y por varios días estaba caminando de forma visiblemente incorrecta por el tobillo lastimado. Y después de un tiempo vio que Gerson caminaba ya igual, pero Gerson no se había lastimado. ¿Pero qué estaba haciendo el niño? Estaba imitando al papá. Y a veces así estamos nosotros también. Estamos influyendo en la gente que está a nuestro alrededor y les estamos contagiando y estamos transmitiendo esta misma situación. O gente que está a nuestro alrededor nos están contagiando a nosotros y nos están transmitiendo a nosotros su queja. Y entonces nos están enfermando. La queja, mis amados hermanos, nos va a llevar a un punto en el cual no vamos a poder crecer ni vamos a poder avanzar. Nos vamos a quedar ahí estancados. Y esta vida, nuestro caminar con Cristo, se trata de crecimiento espiritual, se trata de madurez, se trata de que no seamos las mismas personas el día de hoy que las que fuimos el día de ayer. Y si yo sigo siendo el mismo cristiano hoy que el cristiano que era hace 3 años, entonces eso indica que estoy enfermo, eso indica que estoy mal,
que no ha resplandecido la gracia ni la luz de Cristo en mi vida, que el Espíritu Santo no ha podido hacer su obra de transformación, de restauración, de santificación en mí, y que no he crecido nada. Porque la vida cristiana se trata de eso, de llegar a un punto de inicio en el que conocí la gracia, en el que conocí el Evangelio, en el que mis pecados fueron perdonados, pero de este punto de inicio comienzo a avanzar y voy a un punto en el que puedo decir como el apóstol Pablo: he corrido la buena carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, mis amados hermanos, me está esperando ya el galardón, la corona de vida. Pero si no he avanzado nada, si no he corrido nada, si no he crecido nada, entonces hay un grave problema. Porque eso indica que ni siquiera me ha resplandecido la luz de Cristo, que no he conocido la gracia, que mi vida no se ha transformado. Y esto es lo que Amalek quiere hacer en nuestras vidas. Quiere dejarnos en un punto de derrota, en donde estemos trabajados, estemos cansados, estemos debilitados y nos pueda destruir. Necesitamos dejar todo este tipo de cosas. No caigamos, mis amados hermanos, en el juego de Amalek. Recuerda que este enemigo es belicoso, que quiere dividir para vencer. Y cuando nosotros estemos atados a recuerdos, y aquí es donde quiero terminar esta palabra el día de hoy, y quiero que reflexionemos específicamente sobre tres asuntos. Número uno, tus recuerdos. Recuerdos. Porque los recuerdos van a causar también un conflicto interno. Y los recuerdos también te van a mantener en una situación de derrota en tu vida. Cuando tú estás atado a estos recuerdos amargos, recuerdos dolorosos, recuerdos que lo único que hacen es constantemente estar abriendo la herida en tu corazón, no vas a poder avanzar y seguir en tu crecimiento espiritual. Olvídate ya que tu mamá sacaba el cable de la plancha y te pegaba con él y te partía el palo en el lomo y te dejaba todo herido. Ya pasó. Eso ya quedó ahí en el pasado. Pero todo el tiempo estamos recordando las cosas malas que nos sucedieron. Y a veces no solamente son los recuerdos malos, a veces también son los recuerdos buenos. A veces también son estos recuerdos de que, hace 20 años en la iglesia Vida Nueva, no, todo era perfecto. Hace 20 años, cuando yo tenía X situación en mi vida, X trabajo, X cosa, todo era bueno. Y ahora, ya no. No estés atado a recuerdos en tu vida. La palabra de Dios nos dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Lo malo que te pasó ya está ahí en el pasado. Lo bueno que te pasó ya está ahí en el pasado. Dios va a traer algo nuevo este día. Y Dios tiene algo nuevo para el día de mañana. Y si nunca más nos volvemos a reunir juntos como iglesia, como lo hacíamos en el pasado, ¿eso qué importa? Nos vamos a reunir todos en el cielo.
Dios no se equivoca. Dios tiene bendiciones para su iglesia, para sus hijos, cada día. No nos atemos a recuerdos malos, recuerdos dolorosos, recuerdos que nos conflictúan, que nos angustian, pero tampoco te ates a recuerdos buenos. Tampoco estés viviendo tu vida pensando que hace 20 años fueron los mejores años de mi vida. Y hace 20 años, ay, cómo anhelo que ese tiempo ya pasó, ya está ahí, en el pasado. Toma la gracia que Dios tiene para ti este día y vive la vida con entusiasmo, con agradecimiento, con una buena actitud, y Dios va a traer para ti la bendición que tiene en tu vida el día de hoy. Amén. Segundo punto, resentimientos. Primero fueron los recuerdos. Segundo, resentimientos. El resentimiento, mis amados hermanos, también trae división a tu vida. Yo ya perdoné a mi esposa. Yo ya olvidé lo que pasó en esa ocasión. Pero cuando me sacan el tema, me duele. Hay un resentimiento ahí que quizá no está presente todo el tiempo, pero es como esas espinitas que nos enterramos. ¿Cuándo te molesta la espinita? Cuando algo rosa, ahí es donde está. Y cuando algo, tengo todavía. Pero nada más fue en ese momento. Ya después que no la mueves, ni siquiera la sientes. Pero nuevamente haces algún movimiento y vuelve a rozar y te vuelve a molestar ahí. Y vuelves a sentir que ahí está la espinita. Y a veces son tan chiquitas que, bueno, yo ya con mi vista necesito no estos lentes, sino una lupa y una luz potente para poder ver en dónde estoy y sacarla. Si es necesario, haz eso con el resentimiento. Porque a veces pensamos, no, ya perdoné a todo el mundo. No, ya estoy en paz con todo el mundo. Pero el resentimiento es así. Está ahí. Y muchas veces no te das cuenta que está ahí hasta que algo vuelve a activar nuevamente eso, vuelve a rozar esa espinita y te vuelve a molestar. El resentimiento, mis amados hermanos, va a traer división a tu vida. Y va a ser utilizado por Amalek para atacar. Deja ya el resentimiento. Esto nos va a poner en un lugar de contención, en un lugar de lucha, de confrontación. A veces lo más grave es que la gente resentida llega a tener conflicto hasta con Dios. ¿Sabe por qué? Porque los hombres me han hecho sufrir. Ya no digamos el que a mí me tocó, con el que tuve que aguantar 20 años en mi vida, y Dios también es hombre. Y Él también es culpable de todo lo malo que los hombres me han hecho en mi vida. Dios ni es hombre, o sea, Dios es un espíritu y no tiene género. Pero a veces el resentido la agarra contra todo el mundo. Y esto te puede llevar hasta un conflicto en contra de Dios. Amalek siempre llevó la contra. Y por eso Jehová dijo: tendré guerra contra Amalek de generación en generación. Tengamos cuidado de esto.
Aléjate, mi amado hermano, aléjate de Amalek. No te dejes contaminar ni influenciar por él. Recuerda que Amalek viene a dividir. El último punto, dijimos que el primero eran los recuerdos, el segundo eran los resentimientos y el tercero es la irreconciliación. Gracias, amigos. A veces no somos capaces de reconciliarnos, ni siquiera con nosotros mismos. Dios ya te perdonó, la persona que lastimaste ya te perdonó, pero tú no te puedes perdonar a ti mismo de las cosas malas que hiciste en el pasado. No te perdonas de todos los errores que cometiste, no te perdonas de todas las oportunidades que dejaste ir, no te perdonas de todo el mal que causaste a la demás gente y que te causaste a ti mismo. Y al no estar reconciliado, esto va a traer conflicto y va a traer división a tu vida. A Amalek, mis amados hermanos, lo vencemos a través de la intercesión, a través del clamor, de la oración y de la unidad. Eso era lo que había en la cima de esa montaña cuando Moisés estaba ahí clamando. Había intercesión, había clamor, había oración, había unidad, había trabajo en equipo. Cuando Aarón y Hur estaban ahí con Moisés, sosteniendo sus manos, ayudándole para que Israel prevaleciera, pídele a Dios que te haga humilde, que tu corazón no se llene de soberbia. Tiene que haber arrepentimiento en tu vida. Reconcíliate, perdona y pide perdón. Solo así vencemos la división en nuestra vida. No seamos un Saúl. La orden para Saúl fue que tenía que salir en contra de Amalek y exterminarlo completamente. Pero Saúl no lo hizo así. Dejó con vida al rey y dejó con vida al ganado. Y esto trajo como consecuencia que Dios lo desechó. David por otra parte, y eso lo vamos a ver la próxima semana en la última predicación de esta serie, tuvo otra actitud en contra de Amalek. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? Es un tiempo en el que el conflicto está ahí latente, la división está ahí próxima, inmediata. Tenemos que tener el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento espiritual para identificar en dónde están los enemigos y poder pelear contra ellos. Amalek es un enemigo muy engañoso, muy difícil de poder identificar. No te va a venir de frente. A veces parecerá que es tu aliado, pero lo que quiere es destruirte. Y a veces nosotros abrimos el corazón a gente que no teníamos que haber aceptado nuestra vida, no teníamos que haber abierto nuestro corazón, y nos terminan dañando y terminan convirtiéndose en enemigos para nosotros que nos vienen a destruir.
tengamos mucho cuidado. Pidámosle al Señor que Él ponga en nuestra vida esta revelación. Y también nosotros no nos convirtamos en una maleta para las personas que están a nuestro alrededor. Porque a veces estamos contaminando, a veces estamos quejándonos, a veces estamos con nuestra actitud, estamos dañando a la gente que está a nuestro alrededor. Porque quizás nosotros ya estamos dañados, pero necesitamos reconciliarnos con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre,